Lo primero me presento, soy David, soy miembro de la plataforma Valladolid contra la Guerra, que está formada por más de 20 colectivos sociales y organizaciones políticas de la ciudad de Valladolid. Y bueno, en nombre de la plataforma de Valladolid contra la Guerra, lo primero, pues daros la bienvenida. Es un gusto ver esta sala prácticamente llena. Y os agradecemos vuestra presencia en un tema que consideramos que es de un interés vital en la sociedad en la que estamos. Un poco para enfocar cómo desde el país se está abordando este creciente aumento de lenguaje belicista y este tipo de propuestas. Entonces, consideramos que esta charla pues tenía un interés muy importante. Antes de empezar con la charla, sí queríamos un poco hacer un recordatorio. Habéis visto tanto un cartel a la entrada como tenemos un cartel ahí, que es la manifestación que tenemos el próximo viernes 9 de mayo saliendo desde Plaza Zorrilla. La manifestación que lleva por nombre no a los presupuestos de guerra, no a la militarización de la economía de la sociedad. Entonces, bueno, hacemos llamamiento para que participéis en la manifestación del próximo viernes y que también lo difundéis entre vuestros colectivos y entre vuestra gente. A las 8 de la tarde. Bueno, eso era como la introducción para que no se nos pase, o sea que luego al final no nos demos cuenta. Entonces, bueno, vivimos en tiempos complicados, ¿no? Marcados por distintos conflictos a nivel global, por tema arancelario, por tema de guerras, etcétera y tal. Y desde Valladolid, en la plataforma Valladolid contra la Guerra, nos preocupa profundamente la respuesta predominante que se está dando, que viene por una apuesta constante del aumento del gasto militar y la militarización de la sociedad. Cuando realmente consideramos que el principal problema que tiene la sociedad es la crisis climática, son los derechos sociales, son las condiciones laborales, etc. Y no el tema de la seguridad. Y justo para tratar este tema, hemos organizado la charla de hoy que hemos llamado ¿Cómo nos afecta el plan de rearme? Y vamos a profundizar en datos como cuánto dinero se gasta realmente España en defensa y armamento, cómo se calculan estas cifras y ponerlas un poco en contexto con las cifras que tienen otros países de nuestro entorno. También cómo se está justificando este aumento del gasto militar en España. Y para ello, pues bueno, contamos con Pere Ortega, que es presidente honorífico del Centro de las, que es una asociación que lleva muchos años trabajando en la investigación y la denuncia de las dinámicas militaristas, analizando de forma rigurosa, esto es muy importante, las cifras del gasto militar en España, visibilizando su impacto real, porque es obvio que muchas cifras que nos están diciendo de gasto militar realmente no son reales o no son transparentes, y haciendo comprensible toda esta información para la ciudadanía. Pere Ortega es licenciado en Historia Contemporánea e investigador en Paz, Desarme y Economía Militar, es profesor de Economía y Conflicto en la Universidad Abierta de Cataluña, presidente honorario del Centro de Estudios por la Paz y autor de una docena de libros, entre ellos algunos que tenéis en la mesita de la entrada, por si también queréis comprarlos. Y bueno, esperamos que esta charla sea un espacio de reflexión, crítica y aprendizaje y un impulso para la acción. Entonces vamos a empezar con la charla y luego al final pues esperamos las reflexiones y las preguntas. Pues muchas gracias y doy paso a Pere. Pues muchas gracias por haberme invitado, muy contento de estar aquí con vosotros en Valladolid, muy contento de que haya una plataforma en Valladolid, que haya una plataforma creada en Valladolid precisamente contra uno de los ámbitos que nos debería preocupar y deberíamos estar, y estamos muy preocupados por esta deriva armamentista, belicista, militarista que se ha instalado en Europa y en España y que es el preludio, podemos afirmarlo, como yo lo afirmo, vaya, de nuevos conflictos y, por qué no, de nuevas guerras, porque ese es lo que la historia nos enseña. Yo me voy a referir precisamente a este ámbito. He titulado mi charla de la guerra a la paz, el armamentismo que tenemos en Europa y en España. Bien. Esto... ¿Más? No me oyen. Bueno, lo voy a poner aquí. Venga, lo siento. Bien. No está dado. Más volumen, no sé cómo será más volumen. A ver, ¿no se me oye bien? Ahora sí voy a hablar muy cerca del micrófono. Bueno, de acuerdo. Esto se inició
Tras la guerra de Ucrania, tras la invasión de Ucrania en febrero de 2022, esta deriva armamentista, belicista, armamentista, se inició a partir de ahí. Se inició, no voy a hablar de la guerra de Ucrania, porque la realidad es que la guerra de Ucrania hay que censurar y condenar a Rusia por aquella invasión, porque es una invasión que rompe con la soberanía de un país reconocido por Naciones Unidas y por lo tanto una invasión que rompe y va en contra del derecho internacional y por lo tanto condenarla, pero aquí hay que recordar que aquí había mucha responsabilidad de los países de la Unión Europea y sobre todo de la OTAN, porque la guerra de Ucrania no empezó en 2022, sino que empezó en 2014, cuando tras un golpe de Estado, para algunos una revolución, la revolución del Euromaidán, o para otros golpe de Estado, porque se derrocó un gobierno elegido por las urnas. Aquel gobierno estaba presidido por Yanukovych, que era prorruso, un presidente, como se ha ido alternando en Ucrania, de presidentes prorrusos y otros presidentes prooccidentales, y que creó dentro de una división importante dentro de la población ucraniana, y que se rompió precisamente con la demanda tras la revolución del Euromaidán, ya he dicho también golpe de Estado, para algunos analistas, para otros golpe de Estado, un presidente que había sido elegido en las urnas y reconocido mundialmente como unas elecciones democráticas, y por lo tanto golpe de Estado también. Pero el hecho es que aquella golpe de Estado provocó que unas regiones, las del Donbass y Crimea, que eran de mayoría de población prorrusa, con un 75% de la población, no estuvieran de acuerdo en que Ucrania se integrara en la OTAN y también en la Unión Europea, y por lo tanto fueron inmediatamente apoyadas por Rusia, y por lo tanto ahí se creó un conflicto que en febrero de 2022 fue guerra. Y esa guerra fue apoyada inmediatamente por los Estados Unidos y por la OTAN y por los países de la Unión Europea, y de ahí vino la amenaza de que Rusia no tenía bastante con Ucrania y que invadiría algún otro país europeo. Eso es una falacia, que es la que sigue argumentándose hoy en día, falacia por una razón simple, porque hay que pensar que Rusia, si atacó Ucrania, fue porque no se admitió la demanda rusa de que no podía tener una amenaza como representaba instalar bases militares de la OTAN en la frontera con Rusia, y que eso provocó la invasión rusa, y que eso no puede volverse a producir en cualquier país otro europeo que sea miembro de la OTAN, porque eso sí que representaría una guerra europea y una guerra mundial. Porque invadir un país de la OTAN obliga a todos los países miembros de la OTAN a responder de forma conjunta, y por lo tanto esto representaría una guerra mundial. En cambio, ese es el gran argumento que hoy se utiliza dentro de la Unión Europea y dentro de la OTAN para exigir que lleguemos al 2% del PIB en gasto militar, y también y que va más allá. A ver, es precisamente después de las elecciones últimas de la Unión Europea que algunos países europeos han reclamado que los países miembros de la Unión Europea y también de la OTAN aumenten su gasto militar y vaya más allá del 2%. Había un compromiso llevado a cabo en una cumbre de Yale en 2014, entonces gobernaba en España el Partido Popular, de llegar al 2% del PIB. Esa era una demanda que los países miembros de la OTAN, europeos, si no me refiero a los países europeos, no llevaron a cabo, porque era hacer un esfuerzo enorme. En Europa, la media de los países miembros de la OTAN, los 29 países de la OTAN, no llegaba al 1,2% del PIB. Llegar al 2% quería decir aumentar muchísimo el gasto militar. Eso quiere decir grandes inversiones en armamentos sobre todo. Y los países miembros fueron reacios, aunque sí que empezaron
ese armamentismo. En España también empezó a ponerse en marcha grandes proyectos de armas de mucha significación, de mucho volumen, y empezó a aumentar el gasto militar. Pero bueno, en 2022, hay que decirlo, el gasto militar en España no llegaba, era escasamente el 1% del PIB. Por lo tanto, llegar al 2% quería decir exactamente doblar el gasto militar. Y por lo tanto, no se había conseguido. Pero después de la invasión de Rusia en Ucrania, en febrero de 2022, en junio, en Madrid de 2022, hubo una cumbre de la OTAN. En esa cumbre de la OTAN, en la cual todos los países miembros de la OTAN se comprometieron en llegar en 2029 al 2% del PIB. Y eso lo acató el gobierno de Pedro Sánchez. Y ahí empezó la deriva. En esa cumbre de la OTAN de junio de 2022 se llegó al compromiso de llegar al 2% del PIB en 2029, y además se calificó a Rusia como una amenaza para la seguridad en Europa, diciendo que Rusia podía invadir cualquier otro país europeo y por lo tanto los países europeos nos debíamos armar para frenar esa posible invasión. A partir de ahí, y sobre todo de las elecciones de junio de 2024, es cuando empieza esta deriva. Quiero nombrar algunas de las cuestiones que se han ido barajando estos últimos tiempos. Kaja Kallas, secretaria de Exteriores de la actual secretaria de Kallas de la Unión Europea, ha dicho que hemos de llegar a un mínimo del 3% del PIB, cosa refrendada también para Andrius Kubilius, el nuevo secretario de Defensa. No teníamos secretario de Defensa, teníamos secretario de Exteriores, que había sido José Borrell, y ahora es Andrius Kubilius. Y este hombre dice que hemos de llegar también al 3% del PIB. Mark Rutte, el actual secretario general de la OTAN, ha ido más lejos y ha dicho que hemos de llegar al 3,5%. Y han convocado una cumbre de la OTAN en junio de este año, en La Haya, en la cual se va a pedir, ya es oficial, se va a pedir que todos los países miembros lleguen al 3% del PIB en gasto militar, cuando aún estamos luchando por llegar al 2%. Y ya dicen que hay que aumentarlo al 3%. Hay otros países que van más lejos. El propio Donald Tusk, es el primer ministro de Polonia, ellos ya piden llegar al 5% del PIB. Luego explicaré qué representa eso para los países de Europa. Y Donald Trump, el nuevo presidente de la Casa Blanca, también nos pide que Europa tenemos que llegar al 5% del gasto en gasto militar. ¿Por qué lo dice? ¿Por qué lo dice esto? Donald Trump es importante. Porque él sabe, y los europeos también, que el 65% de todas las compras de armas que llevan a cabo los países miembros de la OTAN y de la Unión Europea se adquieren en Estados Unidos. Y por lo tanto sabe que el principal beneficiario de la compra de armas y como este gasto militar va orientado sobre todo a crear músculo militar, quiere decir a crear más potencia militar, va toda dirigida a adquirir armamentos. Y por lo tanto sabe que la gran beneficiaria será la industria militar de Estados Unidos, que es la más potente del mundo y la que suministra más armas en Europa. Esto la Unión Europea lo quiere romper un poco, porque ahora veréis lo que dicen los países europeos de la Unión Europea. La Comisión Europea, ahora la primera secretaria, la presidenta, Ursula von der Leyen, ha dicho que también hemos de incrementar el gasto militar hasta llegar al 3,5%. ¿Y cuáles son las propuestas que lleva a cabo la Unión Europea? Son importantes, las quiero nombrar para que veáis, cuando yo hablo del militarismo en Europa, cómo se está instalando, las demandas que hace la Unión Europea.
En primer lugar, Ursula von der Leyen dijo que hemos de disponer de 800.000 millones de euros para incrementar este gasto militar. Y que la Unión Europea y los países miembros debemos hacer ese esfuerzo. Para ello propone que 150.000 millones saldrán del presupuesto de la Unión Europea destinado a lo que se llama la Next Generation. Esto eran recursos destinados a combatir los efectos contraproducentes que produjo en la economía de Europa la COVID, la pandemia de la COVID. Y de ahí se van a sacar 150.000 millones del presupuesto comunitario para destinarlos al armamentismo de los países miembros. Ahora, el resto, los 650.000 millones que se tienen que destinar a ese armamentismo, los tienen que destinar de los presupuestos propios de cada uno de los estados. Para ello, la Unión Europea propone diversas propuestas que, de alguna manera, para ayudar a que los países miembros lo puedan llevar a cabo. ¿Y qué proponen? Pues proponen que las inversiones en adquisiciones en armamento no computen ni en el techo de gasto, por tanto, no computen en el presupuesto de gasto, y además que ni como deuda pública. Y por último, que tampoco formen parte del déficit de los estados. Tres cuestiones que de alguna manera hemos de decir claramente que son ingeniería financiera, ingeniería contable, porque eso de alguna manera igualmente va, si es deuda pública o si produce déficit, representará deuda y que por lo tanto lo deberemos pagar entre toda la ciudadanía como intereses de la deuda. Por lo tanto, nos engañan con propuestas, hacen propuestas para que no computen en los presupuestos del Estado, pero que en realidad en la economía real funcionarán de esa manera, como deuda. Además, dice que han pedido que el Banco Industrial Europeo, presidido por una española, la exministra de Economía, Nadia Calviño, modifique sus estatutos, y ya los han modificado, para que el BEI, el Banco Industrial Europeo, pueda financiar a las industrias militares, que hasta ahora lo impedían los estatutos del banco, porque consideran que el gasto militar en armas era un gasto que no tenía que llevar a cabo como economía productiva la Unión Europea. Pues ahora han modificado los estatutos para que se puedan financiar a través del Banco Industrial Europeo. Además, dicen que las compras de los equipos de defensa se han de llevar de forma conjunta entre los países miembros de la Unión Europea para facilitar la no dependencia de Estados Unidos y que se compren en industrias europeas, para que por lo menos el 40% de todos los armamentos se compren en Europa y no fuera de Europa, como hacía hasta ahora en Estados Unidos y en otros países de otros lugares, como por ejemplo en Israel. Y por último, la última propuesta que han hecho es que todas las compras de armas no tengan el impuesto del IVA, el impuesto de valor añadido. Por lo tanto, las compras de armas que lleven a cabo los estados no pagarán IVA. Todas estas propuestas son las que ha lanzado la Unión Europea para poder ayudar a los estados a que aumenten su gasto militar y lleguen a ese 2% hasta ahora comprometido antes en 2029, y ahora ya piden el 3 o 3,5% y algunos aventurados piden el 5%. Mirad cuál es el gasto. Esto es el gasto respecto al PIB de los países miembros de la OTAN en 2024. Han salido estos días estas cifras. El 2%, que es lo que estamos gastando ahora, el 2,02, representa para los países miembros europeos, aquí no cuentan ni Canadá ni Estados Unidos, que son también miembros de la OTAN, ni Turquía, que también es miembro de la OTAN, solo los países europeos. Representan 453.000 millones de euros. Llegar al 3%, fijaros las cifras, al 4 o al 5 ya son cifras astronómicas.
casi imposibles de que se lleguen a alcanzar. Pero de momento lo están pidiendo, y están pidiendo 3, y ha dicho que la próxima cumbre de la OTAN pedirá el 3%. Esto de alguna manera viene a corroborar lo que predecía. De alguna manera, el Estado español, de manera sorpresiva, Pedro Sánchez, el 22 de abril pasado, de este mes, anunció que iba este año a llegar al 2%. Lo decía y lo ha prometido porque está preveyendo que al mes de junio le van a pedir que llegue al 3% y por lo tanto aumentar más. Yo ahora me voy a referir a cuestiones de España. A ver, cuando os digo que Europa dedica 453.000 millones, y esto quiere decir que es en conjunto, como potencia militar en definitiva, la segunda potencia militar del mundo, los países europeos de la OTAN, detrás de Estados Unidos, que gasta casi 1 billón de euros, 950.000 millones. Pero ¿sabéis lo que gasta Rusia? 109.000. Por lo tanto, nosotros estamos gastando 4 veces más que Rusia, y por lo tanto nos están diciendo que nos hemos de armar para defendernos de Rusia, cuando nosotros ya en este momento, sin adquirir todos esos grandes armamentos, bueno, ya están adquiriéndose, que nos piden, ya somos 4 veces superiores en potencia, se supone, militar, que a Rusia. Pero en cambio nos lo piden. Y ahora voy al caso de España. El Consejo de Ministros del 22 de abril nos sorprendió que Pedro Sánchez, tras el Consejo de Ministros, se sacó de la chistera que España llegaría al 2% del PIB este año 2025. Y para eso aprobó un presupuesto de aumentar 10.471 millones de euros este año del gasto militar. Bueno, luego lo explico. Voy aquí directamente. Para llegar a ese 2%, dijo que el presupuesto de defensa llegaría a 33.123 millones este año. Y lo corroboró, y no lo hemos de creer. ¿De dónde sale este dinero? Esa es la pregunta importante. No, esto lo dejo aquí, es que está más adelante. Lo dejo aquí. Bien, esto lo quiero comentar un momento, porque estos 10.471 millones se aprobaron el 22 de abril, pero anteriormente, desde el 1 de enero hasta el 22 de abril, ya habían aprobado en consejos de ministros 4.000 millones más para incrementar el gasto militar por ese compromiso de llegar al 2%. Por lo tanto, 4.000 y 10.471 que habían aprobado, la realidad es que en este momento el gobierno de España recurría a 14.000 millones de euros, para 14.500 millones de euros para llegar a ese 2% del PIB. Y además, para decir de dónde va a salir ese dinero, porque esa es la sorpresa. Porque hay que tener en cuenta que el presupuesto del Estado español está prorrogado, por lo tanto es el mismo exactamente que en 2023. En 2024 se prorrogó, en 2025 se ha vuelto a prorrogar, y por lo tanto el gasto es exactamente el mismo. Y por lo tanto, para llegar a conseguir esos 14.000 millones, ¿qué ha hecho el Estado español? Bueno, explicaré los 10.000. Los otros 4.000 también los puedo explicar. Según el gobierno, 1.357 saldrán de las aportaciones de la generación de la Comunidad Europea, que aportarán que eran destinados a combatir la crisis, también en España, que contrajo la pandemia de la COVID. Esos recursos deben ser destinados al Ministerio de Defensa. Por lo tanto, se retrotraen de las ayudas que deberíamos recibir, las ayudas al desarrollo de aquellos sectores que se vieron afectados por la crisis de la COVID, y se reenvían al Ministerio de Defensa. Luego dijo que 2.819 saldrían de los fondos de liquidez autonómica, por lo tanto
se retrotraen de las comunidades autónomas para enviárselos al Ministerio de Defensa. Luego, 1.395 salen del Fondo de Contingencia. El Fondo de Contingencia es un fondo común que tiene el presupuesto del Estado para hacer frente a las grandes crisis que puede tener un gobierno, como por ejemplo la que tuvo lugar con la Dana en Valencia, o otras que pueden ocurrir. Es normal que un presupuesto, un Estado tenga un fondo de contingencia para hacer frente a casos extraordinarios que pueden ocurrir. Y por último, 1.681 saldrían desde el Ministerio de Industria. Los no especificados hasta los 10.471 salen de reasignaciones de partidas no ejecutadas en los presupuestos de 2023 y 2024. Y aquí me paro para decir que todo esto lo disfracen como quieran, de alguna manera son recortes. Porque en primer lugar, lo que iba destinado a la crisis de la COVID se destinará al Ministerio de Defensa, por lo tanto, recortes en otros sectores. Segundo, lo que sale del Ministerio de Industria son recortes para el Ministerio de Industria que se destinarán al Ministerio de Defensa. Luego, las otras partidas que salen de los presupuestos no ejecutados quiere decir que normalmente un presupuesto no ejecutado, y eso pasa en todas las administraciones, en el Ayuntamiento de Valladolid, en la comunidad autónoma de esta comunidad y del Estado, de los ministerios, se permite que al año siguiente se reenvíe otra vez a un propio ministerio porque no lo han ejecutado y son los remanentes, lo gastado en un año, se puede volver a ejecutar en el año siguiente si el Estado lo permite, y normalmente lo permite. En este caso no se va a permitir y por lo tanto se va a reenviar al Ministerio de Defensa. Esos son, en definitiva, recortes. Recortes, llamémoslo como quieran, son recortes que por lo tanto van a afectar a la economía productiva del país, y aunque Pedro Sánchez diga que no se va a tocar ni un euro en el ámbito social, por lo tanto ni en educación, ni en pensiones, ni en sanidad, ni en servicios sociales, de alguna manera va a repercutir igualmente en la economía del país, porque va a representar recortes en otros ámbitos. Según él, todos estos recursos van a ayudar al Ministerio de Defensa a mejorar las condiciones laborales de los militares, a subirles los salarios y que además comprar equipamientos. Cuando dice comprar equipamientos está diciendo armamentos, digámoslo claro. Y además va a destinar buena parte de él, el 31%, a adquisición de tecnologías en telecomunicaciones y de ciberseguridad y ciberguerra. Por lo tanto, también, de alguna manera, son equipamientos de tipo militar para dar más seguridad a los militares en caso de un conflicto armado o a participar en conflictos armados. Después, destinar a instrumentos de defensa, eso quiere decir también armamentos, también nada menos que 2.000 millones. Y a misiones en el exterior, pues una buena parte de ellos, porque cada vez el incremento de misiones en el exterior de España cada vez es más fuerte, precisamente por los conflictos ocasionados en Ucrania, que tenemos misiones militares en los países bálticos, en Polonia, en Rumanía, y por lo tanto va a destinarse a ello. Por lo tanto, esto lo llamen como quieran, que utilice los eufemismos que quiera el gobierno de Pedro Sánchez, pero esto en definitiva son instrumentos de defensa y de disuasión militar. Y para ello estos 33.123 millones. Para llegar a estos 33.000 millones, sumando simplemente el Ministerio de Defensa y los 14.500 millones que ha aportado, sacándoselos de la chistera, ya digo, de no sabemos dónde, de donde ellos dicen que salen, han tenido que recurrir también a algunas de las propuestas que nosotros hacemos, hace años que lo hacemos desde el Centro de NAS. Nosotros afirmamos que hay mucho gasto militar repartido por otros ministerios y que también son inequívocamente militares, como son la seguridad social de los militares, la mutua militar, las aportaciones que haces desde el Ministerio de Exteriores a la OTAN, como son también
las misiones militares en el exterior que están infravaloradas y luego se hacen desde el Fondo de Contingencia aportaciones para poder hacer frente a esas misiones en el exterior, como son las ayudas militares que salen desde el Ministerio de Industria a las industrias militares para producir armamentos que luego comprará el Ministerio de Defensa y por lo tanto también es un gasto militar. Si sumamos todas esas partidas, entonces es cuando el gobierno español, que por primera vez las va a sumar, llegaremos a los 33.000 millones. Si no, tampoco llegaríamos, porque he dicho que España, simplemente lo que era el Ministerio de Defensa, hasta ahora gastaba 14.500. Fijaros, de 14.500 a 33.000 hacían falta 20.000 millones más. 14.000 los ha sacado de donde sea, de donde él dice que los va a sacar. Ya lo veremos si lo consigue, porque eso en la práctica hay que demostrarlo. Y luego las otras partidas son esas partidas que están repartidas por otros ministerios y si la otra se lo permite, computarán como gasto militar. Bien. Pero hay más cosas. ¿Qué es lo que quería enseñar aquí? Estos son los grandes, no los voy a explicar, los grandes proyectos de armamentos que están vigentes en este momento en España. En España hay unos 45 grandes proyectos de armamento que hace muchos años que se están llevando a cabo. Son programas de armas que tienen una duración de 10, 15, 25 años. Las fragatas F-100, los aviones de combate Eurofighter, los blindados Pizarro, los submarinos S-80, etcétera, etcétera. Y los que hay en marcha, digo 45 grandes problemas, que suman la escalofriante cifra de 53.000 millones de euros y que tienen que llevarse a cabo en los próximos 10-15 años. Por lo tanto, el gobierno español, para hacer frente a ese enorme gasto que está en marcha, en parte ha sido adquirido y pagado, pero en otra parte aún está por pagar, necesita incrementar el presupuesto de defensa para poder frente a los pagos. Con eso, es lo que yo supongo, el gasto militar llegará incluso al 3% del PIB, porque esto se debe gastar en los próximos años. Aquí los tenéis, dejo para el final estos, ya digo, 53.000 es el total. Bien, en realidad, he dejado aquí estos marcados 4 en amarillo para que veáis que cuando hablamos de la guerra de Gaza, de la guerra de Cisjordania, de la guerra que lleva a cabo, este genocidio que lleva a cabo Israel con el pueblo palestino, y que sabéis, porque le ha salido en la prensa, que nosotros en el Centro de las hemos denunciado que hay proyectos armamentísticos en marcha, porque no es solamente lo que se vende a Israel, que desde luego es censurable al 100%, pero que es poco, pero es más importante lo que compramos en armas a Israel. Y eso es muy importante y vale la pena que os fijéis solo en estos grandes 4 programas. 4 programas que resulta que 2 de los cuales, los 2 últimos, están en los proyectos que presentó el gobierno de Pedro Sánchez el 22 de abril, porque esos 10.461 millones que he detallado, de dónde saldrán los recursos, también detallan en qué se gastarán. Y son grandes proyectos de armamento. Pues resulta que 2 de ellos son los 2 últimos, el láser de combate aéreo y la radiotáctica del Ejército de Tierra. Los otros 2 también están en marcha y que de momento están en stand-by, están parados. Que es lo que ha dicho el gobierno de Pedro Sánchez, que de momento no se están ejecutando, pero son proyectos que están en marcha y por lo tanto que cuando la situación con Israel se calme se volverán a reactivar, porque no tienen sustitutos, porque esas empresas israelianas que tienen el contrato confirmado por España ahora en este momento estarán en suspenso, como en realidad los 4, pero que seguramente cuando la situación en Israel con Palestina se calme, se reactivarán. Y están ahí vigentes. Y están entre los 10.471 millones que el gobierno de Pedro Sánchez aprobó el pasado 22 de abril. Es lo que quería explicar. Y vuelvo a este punto.
Según el Centro de las, que incorporamos todo ese gasto militar que he dicho que está repartido por otros ministerios, este año 2025, si, tal como dice el Gobierno, se incorpora todo ese gasto, llegaremos al 2,48%. En realidad, este año, el gasto real militar del Estado español será de 40.457 millones de euros. Una barbaridad. Estamos hablando que se va a destinar al armamentismo del Estado español, a este belicismo que se ha instalado en la Unión Europea y que también, avalado por la OTAN, que España es uno de los miembros destacados de ese armamentismo. Por lo tanto, hemos de censurar, evidentemente, de que nuestro gobierno está destinando a gasto militar lo que debería destinar en realidad a lo que es la economía productiva, la economía real, la economía simplemente que no es militar. Porque está demostrado, precisamente voy a hacer una pausa aquí, está demostrado por los analistas y científicos de Estados Unidos, porque Estados Unidos es la primera potencia militar mundial, donde está la principal industria militar mundial, y muchos economistas críticos y ingenieros industriales que han estudiado estos temas en profundidad, académicos en diversas universidades, dicen dos cosas que son muy importantes. Que no es verdad que la industria militar produzca más puestos de trabajo que la industria civil. Investigaciones a fondo dicen que en el ámbito de la educación se pueden crear hasta 9 puestos de trabajo más que en la industria militar. Que en la sanidad se pueden crear hasta 5 puestos de trabajo más que en el ámbito militar. Y que la industria civil produce más puestos de trabajo 3 veces más que la industria militar. Por lo tanto, 3, 5 y 9 ambas. Por lo tanto, esto lo certifican estudios académicos en Estados Unidos, donde se destina una enorme cantidad a gasto militar, muy por encima que en cualquier otro país mundial. Y por lo tanto, hay que desmontar esa teoría que argumenta nuestro propio gobierno diciendo que todo este gasto militar producirá más bienestar para la población española porque producirá más puestos de trabajo. Y después, la segunda razón, que las tecnologías que se producen en el ámbito militar luego se destinarán al ámbito civil y producirán también muchos beneficios porque se podrán explotar civilmente y por lo tanto es investigación y desarrollo en el ámbito civil que proviene del ámbito militar. Por eso hemos de destinar muchos recursos al ámbito de la investigación militar. Este también es un argumento desmontado, también por estos científicos que lo han estudiado, por el propio SIPRI, porque nos dicen, bueno, eso se tiene que demostrar. Y si bien es cierto que algún elemento se ha producido en el ámbito militar, como es el radar, como es el propio ordenador, como es algún otro elemento, no es la verdad en la mayoría de los elementos que se han producido en el ámbito civil y luego se han traspasado al ámbito militar, como es el transistor, como es la cuestión nuclear, la energía nuclear surge del ámbito civil para luego ser explotada para hacer armas nucleares, o como es también el chip, el microchip, como es la propia Internet, como es tantos otros elementos que se han producido en el ámbito civil para luego ser explotados por el ámbito, y a veces secuestrados y todos, y hasta que no lo han sacado todo el ámbito que han deseado, por lo tanto no han tenido explotación en el ámbito civil. Y además hay un tercer argumento, y este lo añado yo, que es, después de la Segunda Guerra Mundial, hubo 2 países, los perdedores, Japón y Alemania, que fueron condenados a no tener ejército y a no tener, por tanto, industria militar. No podían producir armas, porque si no tenían ejército, ¿para qué querían tener industria militar? Y por lo tanto, tampoco tenían I+D, investigación y desarrollo, en armas. Y todos esos recursos en I+D que iban destinados a la industria militar, se destinaron a la industria civil. ¿Y qué produjeron? Lo que se llama el milagro alemán y el milagro japonés,
que en 10 años, después de la Segunda Guerra Mundial, se produjo el milagro que desarrollaron sus economías muy por encima de cualquier otra economía mundial. Y por lo tanto también demuestra que todos los recursos que se pueden destinar al ámbito militar, si son destinados al ámbito civil, producen muchos más beneficios para la población en general. Bueno, voy acabando. Yo quería enseñar quizás otra cosa, no la he puesto. Lo dejo aquí. Pero hay más cosas. ¿Qué pasará en el presupuesto del año 2026? Este año nos han dicho que van a llevar a 30.325 millones el gasto militar en defensa para llegar al 2% del PIB, que nosotros decimos desde el centro, que serán 40.500 y el 2,5%. Pero es que el año que viene va a ser imposible volver a tener presupuesto, porque este gobierno es muy débil, tiene una posición muy fuerte, tanto interna como de sus aliados, que no le van a aprobar otra vez un presupuesto el año que viene, por lo tanto va a volver a prorrogarse. Por lo tanto, el gobierno y Pedro Sánchez tendrá que volver a sacarse de la chistera nuevamente esos 14.000, ¿por qué no 15.000 o 16.000 millones para llegar al 2%? Porque hay que pensar que el PIB también subirá el año 2026, como ha subido este año 2025. Y por lo tanto podrá subir en 2026 y por lo tanto habrá que hacer más aportaciones al Ministerio de Defensa para poder alcanzar esas cifras astronómicas a las cuales quiere llegar el gobierno español. Bueno, pues en esa situación estamos y considerando, ya lo he dicho, lo que puede ocurrir en el mes de junio en la cumbre de la Haya de la OTAN, que nos van a pedir llegar al 3%, entonces estamos ante una dinámica perversa, terriblemente perversa. El gasto militar se convierte en el gran elemento que nos van a vender como es para ayudar al desarrollo del Estado español, porque tenemos compromisos con la OTAN y también con Estados Unidos de que hemos de hacer frente a una amenaza hipotética de un país que se llama Rusia y por lo tanto es el camino contrario que aconseja el pacifismo y la paz. Por eso he titulado el título de la guerra a la paz. ¿Cómo se hacen las paces? Muy sencillo. Lo sabemos desde antiguo, dialogando. ¿Cómo acabamos con la Guerra Fría en 1991 a través de uno de los grandes políticos que se dio cuenta de que era la barbaridad seguir teniendo los arsenales llenos de bombas atómicas y teniendo las estanterías de sus comercios vacías, y que se llamaba Mikhail Gorbachev? Pues hizo una propuesta. Hablemos de desarme y por lo tanto busquemos equilibrios en el ámbito militar que permitan un mínimo común denominador para que gastemos menos en defensa y no nos sintamos amenazados los unos por los otros. Y algo que también aconseja Naciones Unidas, que es a través del diálogo buscar unos mínimos que eviten que tengamos enemigos en las fronteras. Eso lo hace España con sus países del sur, ya los ha eliminado con los países del norte, también lo hace con los países del sur, con Marruecos, con Argelia, con Mauritania o con Túnez, tener unas excelentes relaciones. Pues ese es el camino que deberíamos estar llevando con Rusia, porque Vladimir Putin no durará toda la vida. Y por lo tanto, si antes de junio de 2022 teníamos unas excelentes relaciones con Rusia, sus turistas venían a nuestras ciudades y a nuestro Mediterráneo a bañarse y a hacer sus vacaciones, y teníamos relaciones políticas, comerciales y culturales con Rusia, algún día las deberíamos volver a hacer. Por lo tanto, lo que debería estar haciendo la Unión Europea es desplegar lo máximo posible su diplomacia para establecer de nuevo relaciones con Rusia que evitáramos tener un enemigo que además está dentro de Europa. Por lo tanto, ese es el camino que deberíamos estar construyendo para generar paz con Rusia. Y en cambio nos estamos armando hasta los dientes para prevenir un ataque con Rusia y por lo tanto eso lo único que hará es que Rusia responda de la misma manera.
iniciando una carrera de armamentos con los países europeos, por lo tanto un desenfreno en el gasto militar para adquirir nuevos armamentos que conduce a una carrera de armamentos y que tarde o temprano explotará con nuevos conflictos. Quizás no directamente, porque eso representaría una guerra mundial, pero sí en guerras periféricas, como ya ocurrió durante la Guerra Fría, como en realidad es lo que fue la guerra de Ucrania, una guerra periférica, una guerra por delegación en que se enfrentaron Estados Unidos, a través de la OTAN, con Rusia, y que acabó en una guerra, y que hemos de solucionar. Y lo que primero la diplomacia europea debería estar dialogando ya con Vladimir Putin para frenar la guerra de Ucrania, para buscar un alto el fuego, para buscar negociaciones que condujeran a una paz entre los países, entre Ucrania y Rusia, porque esa guerra no la va a ganar nadie, ya se ha demostrado. Es una guerra estancada, de una guerra de fronteras, que es imposible que la gane ni uno ni el otro. Primero, porque a una potencia nuclear nunca se le puede ganar una guerra, porque siempre tendrá como último recurso el arma nuclear. Y por lo tanto, no es imposible ganarle esta guerra a Rusia, como también le es imposible a Rusia ganar una guerra a un país que está apoyado por la OTAN. Por lo tanto, hay que buscar finalizar esa guerra. Ese es el camino. Primero con Ucrania, pero también con Rusia. Hay que pensar en el día de mañana cómo volvemos a construir la paz con Rusia. En cambio, ¿cuál es el camino que ha iniciado la Unión Europea? Y critico especialmente a la Unión Europea porque no es un organismo militar, sino que es de tipo económico-político y por lo tanto debería estar desplegando las máximas diplomaturas posibles en diplomacia preventiva y en diplomacia respecto a Rusia, cosa que no está haciendo. Por lo tanto, ese es el camino de la paz y en cambio nosotros hemos iniciado el camino de la guerra, que es un camino desastroso para nuestras economías, para nuestra población y en cambio hemos de combatirlo sobre todo con actos como este, con manifestaciones como la que vais a hacer este sábado y con la población levantándose de alguna manera diciéndole a nuestro gobierno que no, que ese no es el camino de la paz, que ese es el camino de la guerra y por lo tanto nos oponemos a esto. Y tened en cuenta que esto mismo que estáis haciendo aquí en Valladolid lo están haciendo en otras ciudades. Lo están haciendo en Madrid, lo están haciendo en Barcelona y supongo que en otras ciudades de España. Y que de alguna manera también partidos políticos de izquierdas que nos están apoyando y que van a decir a nuestro gobierno que no, que ese no es el camino. Lo dejo aquí. Gracias. Pues ahora si queréis hacer alguna intervención, vais pidiendo palabras y os vamos cogiendo no tenemos micro de mano, así que lo hacéis un poco alto y un poco pues vamos cogiendo esas palabras, ¿vale? Entonces, bueno, quien quiera intervenir, que levante la mano. Pues empezamos por ahí. Bien, David. Gracias por su charla. Le iba a preguntar qué opina de que, y por lo menos yo me entero ahora de que hay unas tierras preciosas en Ucrania que se las van a repartir entre Estados Unidos y Rusia y Europa va a ir de pagafantas. ¿Y Europa qué? Que vamos a ir de pagafantas. No sé si me explico. Bueno, mi opinión es que, bueno, es muy triste, pero es la condición que le ha puesto Donald Trump. Donald Trump, desde la llegada a la Casa Blanca como presidente de Estados Unidos, es un personaje de lo más inclasificable, aunque forma parte de toda esa oleaje neofascista que yo llamo, que está instaurado neofascista porque tiene muchos rasgos comunes con el fascismo de los años 30 en Europa, que también se extendió en muchos países, y que, bueno, y que busca, sobre todo en el contrario, que siempre es el emigrante, la causa principal de su nacionalismo extremo, y que también, además, en el caso de Donald Trump, tiene ínfulas de un nuevo
hegemonismo mundial a través de Estados Unidos. Tiene miedo porque lo estaba perdiendo Estados Unidos, lo estaba perdiendo por el aumento de China y de los otros BRICS, y por lo tanto, para hacer frente a eso, pues ha lanzado esa ofensiva mundial, contra China también. Bien, las tierras raras, yo creo que a Ucrania no le ha quedado más remedio que claudicar y cedérselas a Estados Unidos, porque si no, era un chantaje que le estaba haciendo Donald Trump diciéndole a Zelensky en Ucrania: o me cedes las tierras raras y la reconstrucción, porque la reconstrucción también será mucho dinero, ya veremos si participa Europa o no, creo que también, pero bueno. A cambio, yo continuaré apoyándote de cara a buscar las paces con Rusia, pero apoyándote. Es el precio que paga Zelensky admitiendo que se lleve las tierras raras, que no son muchas tampoco ni muy importantes, pero algo tiene. Todos tenemos algo, tenemos litio en Extremadura, en España, por lo tanto todos tenemos algo, pero en Europa escasea las tierras raras y los recursos necesarios para ese desarrollo tecnológico que sí necesita Estados Unidos y que no tiene suficiente, y que lo buscará por todos los lugares del planeta, porque la mayoría están en China, además. Tiene el 90% de todas las tierras raras que se está produciendo en este momento en el mundo, están en China, y las otras están repartidas escasamente por algunos países, algunos del África subsahariana, pero Europa no los tiene. Pero algo tiene Ucrania y se lo quiere quedar a la otra. Teníamos por aquí otra pregunta. Sí. Bueno, aprovechando... No, gracias por la conferencia primero de todo. Aprovechando que estamos en la universidad y en esta facultad de Derecho, leo aquí una noticia que apareció el otro día. Dice: universidades públicas del Estado español estudian eliminar la cláusula contra la investigación militar. Varios rectorados analizan revocar el compromiso adoptado en 2003 ante la recepción de nuevos planes de financiación vinculados a fondos europeos, que promueven proyectos con fines militares. Entre ellas, pues bueno, la Universidad de Barcelona, la Autónoma de Barcelona, la Autónoma de Madrid, Politécnica de Cataluña, Compostela, Granada, Valladolid, Oviedo, Girona y Lleida, según esta información. Si nos podías comentar un poco, bueno, efectivamente, el Ministerio de Educación, Sí. Y cómo la investigación también en las universidades puede cubrir gasto en esto que se llama defensa. Esta es una nueva propuesta que acaba de surgir estos días en la prensa, que yo también la he leído, y que viene, de alguna manera, a acompañar a todo lo que he ido diciendo antes. En la mayoría de las universidades, no sé si en todas, pero en la mayoría, en la inmensa mayoría, al menos en Cataluña, hay una cláusula que prohíbe directamente la investigación y desarrollo de armamentos en las universidades. Eso afecta sobre todo a las politécnicas, sobre todo, es donde se desarrolla más la investigación en ciencia. Y por lo tanto, que las industrias militares, porque las industrias militares son las que recurren a las universidades para que hagan investigación para luego ellos aprovecharlo en su desarrollo de tecnología. Me refiero a las empresas grandes: Indra, GMV, Sener, Amper, quizás no las conocéis, pero son empresas muy potentes de nuevas tecnologías y que tienen convenios con universidades para que desarrollen. Son empresas que en buena parte son civiles, en su mayor parte, y en pequeña parte son militares. Por ejemplo, Indra, la más conocida, superpotente, el 20% de toda su producción es una empresa con 120.000 trabajadores. La empresa más potente y además una empresa controlada por el Estado a través de la SEPI. El 20% de sus acciones, no, 28% de sus acciones son de la SEPI, y por lo tanto que la ayuda el Estado y es el primer accionista y la controla. Bien, pues estas industrias tienen convenios con las universidades. Lo que pasa es que como en su mayor parte son civiles, Indra, la más importante, el 80% de su producción es civil, pero un 20%
todos esos programas que he enseñado yo antes rápidamente, la mayoría de ellos, las tecnologías en electrónica son aportadas por Indra. Ni un misil, ni un sistema de tiro, ni un sistema de vuelo funciona sin Indra. Por lo tanto, un misil no llega a su destino, una balística no llega a su destino, un mortero no llega a su destino, sin la logística que aporta electrónica de Indra. Por lo tanto, hay que denunciarlo y lo denunciamos. Esto fue motivo de una campaña hace años de la cual había, digamos, objeción de conciencia en las universidades a investigar en el ámbito militar. Pero es que además, ya lo he dicho, hay una cláusula que prohíbe en la mayoría de las universidades investigar para el ámbito militar. Y ahora es lo que el gobierno, el Ministerio de Educación, pretende romper, para que las universidades también colaboren en la investigación en el ámbito militar. Y a lo cual espero que las universidades, la de Valladolid también, se opongan. Espero y deseo. ¿Tenías otra pregunta por aquí? Sí. Bueno, en primer lugar, gracias por la charla que nos has dado, la bonita. Y en segundo lugar, no cabe duda que si esta charla lo habían oído mucha gente del pueblo, de España y del mundo en general, yo creo, pues estarían de acuerdo que la paz es lo importante y que la guerra no. Pero, y en ese sentido, pues cada semana hay protestas, manifestaciones, aquí, allá, en muchas partes. Pero quedan, yo creo, un poco que en el vacío. Ya, se protesta, se dice que no, pero no llega la voz a donde yo creo que tendría que llegar. ¿Qué habría que hacer para que llegara al ministerio o al lugar correspondiente para que tuviese más efecto? Multiplicar actos como este, multiplicar manifestaciones como esta. Yo creo que hay un refrán que yo aprendí en los años 70, yo también soy mayor, del protesta y sobrevive. Protesta y sobrevive precisamente cuando hubo el despliegue de los euromisiles en Europa, los Pershing, para enfrentarse a los misiles de la Unión Soviética, y hubo un levantamiento en muchos países europeos, en Alemania sobre todo, en Holanda también, que en Holanda se impidió, haciendo pressing sobre el gobierno y sobre los ministros para que no aprobaran la instalación de euromisiles en sus territorios, porque eso quería decir una posible guerra nuclear en suelo europeo. Bien, pues ahora deberíamos estar haciendo lo mismo. Multiplicar actos como estos, manifestaciones como la del sábado, presionar a nuestro gobierno a través de múltiples acciones que podría hacer la población civil, sobre todo presionar a los socios de izquierdas que tiene el PSOE en el gobierno y fuera del gobierno. A todos esos grupos podemos llegar a Podemos, podemos llegar a Sumar, podemos llegar a Izquierda Unida, podemos llegar a Bildu, podemos llegar a Esquerra Republicana de Cataluña, que los necesitan para aprobar presupuestos y para aprobar leyes, y por lo tanto, presionando a esos partidos quizás podamos frenar esta locura de gasto militar que se nos ha venido encima y de la cual nuestro gobierno también forma parte. Y por lo tanto hay que presionar. Esa es mi única propuesta, no tengo ninguna otra. ¿Por ahí? No sé si ha sido Martín quien ha formulado la última pregunta. Claro, yo quería decir que no estoy del todo convencida de que todo el mundo tiene la misma opinión que los y las que estamos aquí. Claro. No, claro, efectivamente. O sea, me encantaría que, que esta charla llegase a más gente, porque yo entiendo que cuando, no sé si es la mayoría de la gente, escucha noticias sobre el aumento del gasto militar, lo que entiende es pues mayor seguridad, ¿no? La reacción de mucha gente es, pues bueno, será algo bueno. No sé si desde el centro de se ha hecho algún tipo de
estudio, bueno, seguro que sí, o sea, no sé si nos puede dar alguna idea de cuál es la opinión pública sobre el aumento del gasto militar, qué opina la gente en general, la sociedad española y claro, bueno, un poco en la línea de lo que se ha hecho algún tipo de estudio, bueno, seguro que sí, o sea, no sé si nos puede dar alguna idea de cuál es la opinión pública sobre el aumento del gasto militar, qué opina la gente en general, la sociedad española y claro, bueno, un poco en la línea de lo que ha dicho Martín, cómo se puede ir cambiando esa opinión para que haya un consenso como el que hay en esta sala. Sí, a ver, la opinión pública. Se publican encuestas. Parece que primero debemos tener en cuenta una cuestión. Los medios de comunicación de masas, ¿no? Los medios de descomunicación de masas los controla la hegemonía que gobierna. Que gobierna, y no solo el gobierno, sino los poderes fácticos, o antes llamados poderes fácticos, es decir, las élites económicas que controlan la realidad del país. Están en sus manos. Los grandes medios de comunicación están en sus manos. Luego está la presión del gobierno, que también controla medios públicos de comunicación y por lo tanto crean opinión y por lo tanto condicionan la opinión pública en mucho. Nosotros, cuando digo nosotros me refiero a las gentes alternativas, de izquierdas, por decirlo de alguna manera, solo tenemos medios alternativos. Y en los medios alternativos, que ciertamente somos muchos los que los leemos, pero claro que son minoritarios. Pero existe el diario.es, Público, El Salto, incluso la Marea Televisión, la red Pablo Iglesias, no sé qué, no sé cuál. Tenemos medios alternativos, pero pequeños. Por lo tanto, nuestra influencia es menor. En parte eso. Después también, hoy salió una encuesta. No es del todo cierto que la mayoría de la población esté a favor. Si la pregunta, depende de cómo hagas las preguntas, si le dices a la mayoría de la población si se siente amenazado por una invasión extranjera en el Estado español, yo creo que la mayoría diría que no. Alguno de la sala, bueno, claro, en esta sala, más o menos, comulgamos con las alternativas, se siente amenazado por una invasión militar extranjera, pero en cambio es por eso que nos estamos hablando. Porque nos están diciendo que Rusia invadirá un país europeo. Claro, la misma percepción no lo tienen los países bálticos y Polonia que la que tiene España, o Italia, o Portugal, que estamos a 4.000 kilómetros de distancia de Rusia. Bueno, pero lo cierto es que aquí yo creo que la mayoría de la población no tiene sensación de inseguridad, al menos de un ataque militar extranjero. Invasión, no. Por lo tanto, depende de cómo hagas la pregunta. Lo que ocurre, que es verdad, que el gobierno utiliza mucho, ya lo has dicho, mezcla seguridad con defensa. Ellos hablan de seguridad, pero la seguridad que percibe la población en general tiene algo que ver con lo militar. Bueno, algunos no diré que no, pero yo diría que la mayoría de la población, la seguridad para ellos quiere decir seguridad en el trabajo, seguridad en tener vivienda, tener trabajo, tener educación, tener sanidad, tener servicios sociales cubiertos y de categoría. Cuando digo de categoría, que sean lo más eficientes posibles. Esa es la verdadera seguridad que percibe la población en general. Porque si tú le das a escoger a la población en general cuál es la seguridad para ti como persona, y te dirá estas cosas, no te dirá la seguridad militar, porque no percibe que haya una invasión, un ataque exterior, no lo percibe nadie. Es verdad que ahora nos han hecho creer que Rusia nos amenaza, es verdad, yo no lo voy a negar, y por lo tanto eso ha cuajado y hay mucha gente de la opinión pública que no hay que estar preparados ante la posible invasión de Rusia a Europa o ataque a Europa. Yo no lo negaré. Pero el hecho es que en la práctica nos estamos mezclando seguridad
con defensa, cuando la seguridad es un ámbito diferente, que tiene ámbitos que tienen que ver con la defensa militar. Porque decía, bueno, es que un Estado ha de salvaguardar sus fronteras, sus instalaciones, a su propia población, y por eso necesita un ejército. Yo no diría ahora que no, aunque preferiría que no tuviéramos, pero bueno, mientras la situación sea esta, hay que buscar lo que he explicado antes, buscar equilibrios en el ámbito militar entre países para que no se sientan amenazados los unos por los otros. Equilibrio quiere decir buscar buenas relaciones, además, en lo económico, en lo cultural y en lo diplomático, para no tener sensación de que nos vamos a crear conflictos de tipo militar con otros países. Ese es el camino. Por lo tanto, ahora estamos en el camino contrario, pero hay que diferenciar entre seguridad y defensa, eso en primer lugar. Eso me parece fundamental. Pero en cambio el gobierno lo mezcla. Continuamente Pedro Sánchez ha hablado de seguridad cibernética, seguridad, hemos de estar preparados para posibles conflictos de ataques piratas, o sea, de ciberguerra. El apagón del otro día, en el primer momento se especuló que había sido un ciberataque, en el primer momento. Por lo tanto, hay que buscar la seguridad en ese ámbito. Yo no diría que no, pero es que eso no tiene que ver con lo militar. Claro, es verdad que podría venir un ataque de Rusia, un ciberataque de Rusia y provocar un apagón. Bueno, pero eso tiene que ver con la seguridad de las personas que decía antes. Por lo tanto, nos hemos de preparar ¿para qué? ¿La seguridad de qué? Pues de pandemias como la COVID, de danas como la de Valencia, de apagones como la de hace una semana. A eso nos hemos... Esa es la verdadera seguridad que pide la población, a eso hemos de dedicar más recursos. Y también la cuestión climática, la cuestión del cambio climático, esa es la gran amenaza, y que se habla poco, porque la gran amenaza de la supervivencia humana que en este momento tenemos en la humanidad, en el planeta Tierra, viene precisamente del cambio climático, que puede provocar millones, hablamos de el panel de científicos de la ONU habla de la posible desaparición de miles de millones de personas si no cambiamos nuestros hábitos en el consumo, si no conseguimos que no supere el 2% de emisiones de CO2 a la atmósfera en 2030, de aquí 5 años. Esa es la verdadera seguridad que necesitamos, a la cual nuestro gobierno no hace frente, y en cambio se va por lo militar. ¿Cuál es el presupuesto que se ha destinado este año, en el presupuesto del 2025, para paliar la demanda más fuerte que tiene la población española, que es la de la vivienda? O al menos, no sé si en Valladolid, si lo es también, pero en Cataluña y en Madrid y en Málaga lo es. Creo que 1.300 millones. 1.300 millones. Dedicaremos 30.300 a defensa. 1.300. Y bueno, se ha sacado de la manga 10.471 millones, lo que diré, 10.000, por ser de memoria, 10.471 millones hace una semana, el 22 de abril. ¿Y cuánto destinará a paliar la principal crisis que en este momento padece el país, la de la vivienda? 1.300. Esa es la seguridad que necesitamos, no la militar. Quería hacer yo también una pregunta. Cuando estamos hablando siempre del aumento del gasto militar, es por la cosa que hemos comentado, ¿no? por este miedo que tenemos a una relación, pero también se vende por el tema de la generación de puestos de trabajo, ¿no? Principalmente esto se ha hablado mucho en Alemania, yo creo que evidentemente yo lo llevo en el programa electoral. Los millones que hemos visto de estos 14.000 millones de euros, claro, son para ejecutar en 2025. Y empresas realmente que tengan la capacidad para desarrollar el aumento militar, principalmente en España, son muy reducidas. Hemos dicho Indra, hemos dicho GMV, que es una empresa principalmente aeroespacial, que colabora con la NASA. Pero claro, no da tiempo de desarrollar una industria armamentística en 6 meses que nos quedan de. Entonces, no sé si hay algún estudio que
diga algo más realista cuál puede ser el número de puestos de trabajo que se genera, porque yo he escuchado unas cifras que para mí, o sea, no se aterrizan a la realidad concreta, puesto que nos quedan 6 meses para gastar estos 14.000 millones de euros. ¿Cómo los van a desarrollar? Bueno, pues ¿en qué los van a invertir? Los van a invertir, sobre todo, ya lo he dicho, en armamentos. Además, han presentado una lista. Hay una lista de unos 40 proyectos militares a los cuales se destinarán buena parte de esos 10.471 millones. Antes he descrito las grandes partidas, pero la mayoría serán destinadas a adquirir armamentos. Esos armamentos se adquieren principalmente en diversas industrias europeas. En España también, en las principales, Airbus Military Defense, que es un conglomerado europeo, pero que tiene en España una potente industria, en Sevilla y en Madrid. Trabajan unos 14.000 trabajadores, no es ninguna broma, y que produce toda la aviación militar, aviones de combate, helicópteros de combate y aviones de transporte militar en España, se producen en España. También compartidos con Francia, Alemania, algunos en Italia y otros en el Reino Unido. Esta es la principal. Después está Navantia. Navantia es 100% antiguo Bazán, es 100% una industria militar que produce buques de guerra. Solo. En el Ferrol y en Cádiz. Bien, pues esta industria, 4.000 trabajadores, produce todos los buques de guerra, también están en marcha ahí. Por lo tanto, hay a ver, España, como industria militar, no es muy potente, pero en comercio de armas somos el 8º país exportador de armas del mundo. Producimos de toda la producción mundial, un poco, bueno, un 3%, no es mucho, pero bueno, somos los 8º, claro, primero es Estados Unidos, el segundo es Rusia, el tercero es Alemania, Reino Unido, Alemania, Francia, Italia, Israel y después nosotros. No está mal. Y luego el resto de empresas son empresas europeas, la mayoría, pero también en Estados Unidos. En España tenemos una industria militar de Estados Unidos, General Dynamics, que adquirió Santa Bárbara, es muy conocida, por la que produce todos los tanques, todos los blindados Leopard, los blindados Pizarro y los blindados Centauro que suministra al Ejército de Defensa español. Por lo tanto, sí que tenemos una industria militar. Estos serán los grandes destinatarios. Y empresas europeas como Safran, como Leonardo, como la alemana Rheinmetall, que ha adquirido en España Expal, la principal productora de obuses y de municiones. Y Rheinmetall, alemana, es la que produce también los blindados Leopard en Alemania, la concesión para que se produjeran en España y que le suministra a Rumanía. ¿Y qué produce Rheinmetall en Albacete? Obuses de 155 milímetros, que son los que más se utilizan en la guerra de Ucrania, y que tiene un contrato con España de 1.000 millones de euros para producir obuses que se están suministrando a Ucrania. Pero pues estas serán las grandes beneficiarias de todos estos recursos que está movilizando el Estado español. También Estados Unidos, también, porque algunos, España compra en Estados Unidos. Mucho armamento. Vale, pues no sería una pregunta más. Esta y cerramos. ¿Qué pasa? Creo que no hay ninguna más, ¿no? Si hay alguna más, aprovechamos y hacemos todas juntas, y si no... ¿Qué pasa con el ejército europeo? Vamos a ver, yo no entiendo si se pretende hacer, como decía, el ejército europeo, ¿no sería lo más lógico que todos los países fueran al Parlamento Europeo y decir, bueno, si vamos a hacer un proyecto del ejército europeo,
vamos a ver qué ponemos cada uno, no que de irnos armando cada vecino con trastos de estos, sino para hacer el ejército europeo, que dudo mucho que la OTAN lo deje hacer, claro, porque decían que así se desvincularíamos de la OTAN, pero lo dudo mucho. ¿Qué opinas? Ya que hablamos del ejército europeo, una parte de estos recursos que he hablado del gobierno español van a ser destinados a incrementar el número de las Fuerzas Armadas en España. En este momento, el ejército español ha ido disminuyendo el número de efectivos. En este momento estamos en 116.000 y teníamos 120.000 hace 2 años. Por lo tanto, disminuyendo. Y una parte de estos recursos va a ser para incrementar 16.000 soldados. Se quiere llegar a los 140.000. Y en este momento 116.000. Se quiere llegar, por tanto, una parte de los recursos para incrementar el número de Fuerzas Armadas. Lo digo porque me he olvidado antes. Y ahora, al hablar del ejército europeo, en Europa, los países de la Unión Europea tienen 1.350.000 soldados. 1.350.000 soldados. Si sumamos a los 27 países de la Unión Europea. Si sumamos los de la OTAN, más. Porque hay que añadir los de Noruega y los del Reino Unido, que son de la OTAN. ¿Cuántos tiene Rusia? Pues debe tener unos 100.000. Ay, perdón. He dicho ¿cuántos he dicho? 1.250.000. Rusia debe tener, no llega al 1.000.000, si moviliza todo su potencial de reserva. Si no, no debe tener 300, 400.000, no lo sé exactamente. Por lo tanto, nosotros tenemos un número muy superior a los rusos. Ahora, es verdad que se ha hablado de la creación de un ejército europeo, y yo no les diré que no a ustedes. Por mí, encantado. Queremos un ejército europeo y suprimamos los ejércitos nacionales. Porque si tenemos una Unión Europea que en lo económico hemos desarrollado no solo lo económico, en lo comercial económico, hemos desarrollado la posibilidad de tener un mercado común y una comunidad europea económica, hagámoslo también, sobre todo en lo social, que no se ha hecho, pero también en lo político. Y en lo político no lo han hecho y no lo harán. Y no lo harán por una razón, porque nadie quiere renunciar a la soberanía de su propio Estado. Y la soberanía de los Estados, tal como se concibió en el pasado y sigue pasando, se basa en el tener la hegemonía sobre la base militar, sobre lo militar. Que quiere decir que yo tengo la capacidad de tener un ejército y no piensan renunciar a ello. Por lo tanto, para mí es utópico pensar que los 27 países se van a poner de acuerdo en crear un ejército europeo. Ya lo han dicho. ¿Y qué han propuesto? Crear dentro de la OTAN un subgrupo para tener un cuerpo militar europeo. Porque de esa manera podrán tener la comandancia militar ya la tiene formada la OTAN. La OTAN tiene todo instalaciones y infraestructuras repartidas por todos los países europeos, en España también. Tiene varias, en Torrejón, en Vétera, en parte de 2 bases militares, en Ronda y Morón, que las tiene Estados Unidos porque pueden servir para la OTAN, evidentemente. Por lo tanto, esa infraestructura la OTAN la tiene, pero en cambio no la tiene la Unión Europea. No puede crear una estructura de mando. Estructura de mando sí que podría, pero se van a poner de acuerdo 27 países en crear una estructura de mando en la cual ¿quién mandará? En la OTAN se sabe bien quién manda. Estados Unidos, que tiene esas bases militares, esas infraestructuras, y por lo tanto es la que puede dar cobertura a una defensa militar en Europa. En cambio, la Unión Europea no la tiene, y para crearla han propuesto crearla dentro de la OTAN, cosa que habrá que darle permiso a quien manda en la OTAN, que es Estados Unidos. Por tanto, Donald Trump, hay un personaje en este momento para que eso lo autorice.
Por lo tanto, eso para mí es una entelequia que no se va a producir porque ninguno de los países europeos va a renunciar a tener un ejército propio, porque en eso se basa la soberanía del propio Estado, nos guste o no, y ojalá se produjera. Pues no hay ninguna pregunta más. ¿Sí? Sí, una La última. última, sí. Parecida a la que he hecho antes, sobre la OTAN. ¿Qué? Sobre la OTAN. O sea, esta sobre la OTAN. Sería, claro, la opinión pública sobre la OTAN. La opinión pública sobre la OTAN. Sí, claro, se está de alguna forma reavivando el movimiento de rechazo a la OTAN en España, o al menos se está intentando desde los movimientos sociales recuperar esa voz popular contra la OTAN. Y me pregunto cuál es en España y a nivel europeo y a nivel global la opinión popular, o según lo que hayáis visto en el centro de las, claro, el sentir de la población con respecto a la OTAN. Pues aquí también esta pregunta. Gracias por la intervención. Yo le quería preguntar si cree usted que en España se volverá con estos nuevos incrementos hacia el ejército, si volveremos otra vez a establecer como una obligación del ejército el servicio militar. Gracias. A ver, OTAN. A ver, a estas alturas, supongo, no lo sé, en esta sala todos tienen la misma opinión, la OTAN es el brazo armado de Estados Unidos, por lo tanto el brazo armado del capitalismo global a través de Estados Unidos para ejercer de alguna manera el dominio hegemónico prácticamente del mundo, que es la principal estructura militar mundial multilateral que existe. Y sobre todo para tener la mano sobre Europa, o la bota sobre Europa. Nadie ha cuestionado, no hay ningún país europeo que en esta crisis que se está produciendo precisamente dentro de la OTAN, porque cuando llega Donald Trump a la presidencia de la Casa Blanca de Estados Unidos, pone en cuestión a la OTAN, ya la puso anteriormente, la puso en cuestión. Por eso exige que gastemos más militarmente, porque él dice que no quiere continuar gastando dinero en Europa para la defensa de los europeos, que se la paguen ellos. Es una falacia, y lo explico rápidamente. Aquí, cada país de la OTAN paga la parte correspondiente de sus misiones militares dentro de la OTAN. Estados Unidos tiene entre 80.000 y 100.000 soldados en suelo europeo, y por lo tanto los tiene que pagar Estados Unidos. Si se los quiere llevar, que se los lleve, ya no pagará tanto para la defensa europea. España tiene 3.000 repartidos en misiones de la OTAN por Europa, y los paga España, y cada país paga los suyos. Por lo tanto, esa es la contribución que tiene España a la OTAN. Por lo tanto, Estados Unidos, si mantiene esos 100.000 soldados en Europa, es porque tiene una bota, la bota sobre Europa. Cuando se creó la OTAN, Estados Unidos hizo una frase famosa, el secretario de Estado de Estados Unidos, que dijo: la OTAN se crea para tener controlada a Europa. Dijo: vamos a tener a Rusia enfrente, a Europa, Alemania debajo y Europa detrás. Dijo esa frase. Por lo tanto, eso se mantiene hoy en día. Y fijémonos que después de la crisis, que en el momento que Donald Trump dice que se ha de acabar la guerra de Ucrania, cuando la OTAN es el principal instrumento que ha dado soporte
a Ucrania, porque si no, Ucrania hubiera sucumbido ante la invasión rusa. Si ha podido resistir es porque la infraestructura que ha puesto la OTAN al servicio de servicios secretos, servicios de información, servicios satélite, enviando armas. Por lo tanto, no hubiera resistido. Y en cambio, ahora Donald Trump le retira el apoyo. Y por lo tanto, los países europeos, viendo la crisis que viene encima, ¿qué están haciendo? Gastando en armamento, para crear esa potencia militar europea autónoma de la OTAN, cosa que no se va a producir, porque ya lo he dicho, lo primero que proponen es crearlo dentro de la OTAN, porque saben que fuera de la OTAN es imposible crear a 27 estados que se pongan de acuerdo de cómo se ha de crear una estructura militar europea. Parece bastante difícil que se pueda producir, ya le he contestado. Por lo tanto, la percepción es que van a seguir dentro de la OTAN y que Donald Trump, a pesar de las críticas que haga a la OTAN y a los países europeos, va a mantener igualmente a la OTAN y no la va a destruir, porque sabe que así nos tiene controlados a los europeos. Esa es mi opinión. Segundo, España y el servicio militar obligatorio. No lo he explicado, pero en Europa se está volviendo a instaurar el servicio militar obligatorio. No lo tengo aquí para describir qué países, pero aparte de los que nunca abolieron el servicio militar obligatorio en Europa, que no hay unos cuantos, es igual ahora cuáles son, la han incorporado de nuevo Letonia, Lituania y Estonia, Suecia y Dinamarca. La han incorporado de nuevo, con diferentes grados. Holanda también. Lo tienen en estudio Alemania y Francia, en estudio. Por lo tanto, sí, se está volviendo al servicio militar europeo en Europa. Y se está, de alguna manera, forma parte de esta deriva militarista en la que estamos inmersos, que ya he descrito. Por lo tanto, el servicio militar obligatorio está en marcha. ¿Será posible esto en España? Yo creo que no. De momento, el gobierno del PSOE ha denegado siempre esa posibilidad. Tampoco he oído que el Partido Popular la apoyara. Lo único que apoya la reincorporación del servicio militar obligatorio en España es Vox, el único, nadie más. Aquí como hubo una gran lucha por parte del movimiento de objeción de conciencia, por los insumisos, por el MOC, etc., por lo tanto parece difícil que ahora vuelvan a reincorporarlo. No quiere decir que no busquen alguna fórmula. Y la fórmula que van a buscar es alguna que han introducido en algunos países europeos, que es aculturar a nuestra juventud. ¿Aculturar qué quiere decir? Y hacerlos pasar por quizás algunos, digamos así, meses de aculturación, para ideologizar sus mentes, para que consideren que la defensa es muy importante y que por lo tanto han de estar preparados para defendernos de ataques exteriores. Eso es posible por infortunio. Eso es posible que nos digan de aquí un tiempo de que a nuestros jóvenes a partir de 18 a los 21 años tienen que pasar anualmente un mes, 2 meses o 3 meses, y eso ya lo han hecho en algunos países europeos, en Suecia por ejemplo. Han incorporado ese sistema de militar obligatorio, obligado a los jóvenes y a las mujeres también, y a las mujeres también, a que pasen por una ideologización o aculturación de la defensa como un valor primordial del Estado. Eso es lo que podemos hacer. Bueno, pues antes de terminar, recordar unas cosillas. Lo primero, dar las gracias a Pedro Ortega por la ponencia de hoy, que si alguna persona quiere comprar... que tenemos justamente ahí alta algún libro tuyo, pues si alguien quiere comprar y se lo quiere llevar firmado, pues es el momento. Luego recuerda que también que tenemos una hucha de donativos a la entrada justamente allí encustodiada para sufragar los gastos de las actividades que estamos haciendo. Entonces si alguien quiere hacer alguna aportación, pues ahí tenemos la hucha. Recordar que el viernes 9 tenemos la manifestación, que tenemos aquí puestos los carteles, pero bueno, recordar que a las 8 de la tarde desde la Plaza de Zorrilla.
Y para despedirme, pues bueno, voy a citar una frase del Centro de las que nos ponía que la paz y la seguridad duradera no se construyen con armas, sino a través de la cooperación internacional, la justicia global y la inversión en bienestar social y ambiental. Muchas gracias.